Shitetsu Watanabe nació en Niigata, Japón, el 5 de marzo de 1907. El 12 de febrero de 2020, el récord mundial Guinness lo confirmó oficialmente como el hombre más viejo del mundo. En enero de 2019, en una entrevista con un periódico local, Watanabe dijo que el secreto para vivir una vida larga era no enojarse y mantener una sonrisa en tu rostro. Serendipity. Cómo frenar el envejecimiento, vivir más tiempo, más joven y saludable por la ciencia. Una nueva era donde todos pueden vivir más y más jóvenes. Todos quieren vivir más y la ciencia ha comenzado a hacer que esto pase. Incluso vivir bien, mejor, sano y más tiempo es posible. Vivimos en una era extraordinaria y gracias a los avances médicos y científicos, que incluso a una generación atrás podría haber sonado como ciencia ficción, nuestras vidas se están haciendo más largas. Para hacer algo de contexto, un estadounidense nacido hoy tiene un promedio de 20 años más de vida que alguien nacido en 1925. Pero existen ciertos cambios a nuestro estilo de vida, ¿qué podemos hacer? Cambios que pueden marcar una diferencia significativa en nuestra esperanza de vida, todos avalados por la ciencia. Y si estamos dispuestos a llevarlas a cabo, podemos alargar nuestra longevidad por años, e incluso décadas, pero no solamente vivir más, sino mejor. Esto quiere decir que no solamente nuestra apariencia se ve joven, sino nuestros órganos internos son jóvenes, desterrando enfermedades propias que vienen con la edad. Estas son 5 cosas que podemos hacer para ralentizar, detener e incluso para revertir algunos aspectos del envejecimiento avalados por la ciencia. Número 1. Comer como un pajarito. Comer menos a menudo no se trata de sufrir malnutrición, ni de morir de hambre, se trata de ayunar, de llevar una restricción calórica frecuentemente. En los últimos 100 años, se ha demostrado una y otra vez que la restricción calórica, sin malnutrición en experimentos en ratas, moscas de fruta, monos rhesus, nuestros primos hermanos genéticos e incluso en la levadura induce a la longevidad. Como también lo afirma el profesor David Sinclair, biólogo, profesor de genética y codirector del Centro Paul F. Glenn para la Biología del Envejecimiento de la Facultad de Medicina de Harvard. Con la comida justa para funcionar se activa el circuito de supervivencia, que avisa a los genes de la longevidad para que estimulen las defensas de las células, y proteja de la enfermedad y el deterioro, minimice el cambio epigenético y ralentice el envejecimiento. ¿Pero esto funciona también en humanos? En un estudio realizado por el Dr. Eric Rabousin, director ejecutivo asociado para la investigación clínica de la Universidad de Pennington del Centro de Investigación Biomédica en Luisiana, Estados Unidos, y sus colegas, pidieron a un grupo de personas cortar el 25% de calorías por 2 años. Aunque estas personas no pudieron aguantar con esta reducción calórica, ha bastado para revelar marcadas mejoras en la concentración de insulina, glucosa en ayuno y otros biomarcadores vinculados con la longevidad, al igual que otros estudios. A pesar de estos desafíos para los científicos, no ha sido difícil encontrar circunstancias en las que los seres humanos tengan que vivir con poca comida, y confirmar que en el largo plazo de una restricción calórica podría ayudar a los seres humanos a vivir más y mejor. Uno de esos casos ocurrió en la isla de Okinawa en Japón, famosa por el gran número de centenarios que se encuentran entre sus habitantes. Se descubrió que el número total de calorías que ingerían los okinawenses eran entre 20 y 40% menos que los habitantes del resto de Japón. Se observó que su esperanza de vida era mayor, pero también que su estado de salud era mejor. Padecían un 40% menos accidentes cerebrovasculares, menos tumores malignos y menos enfermedades cardiovasculares. Para el Dr. Rabousin, la hipótesis más prometedora para explicar esos beneficios de la restricción calórica tiene que ver con la pérdida de peso, que involucra el daño oxidativo que se somete a tu cuerpo cuando descompone los hidratos de carbono o proteína. Sabemos que este daño contribuye al envejecimiento, dice el Dr. Rabousin. El consumo de pocas calorías ha demostrado mejorar la renovación de las mitocondrias en las células. Las mitocondrias son las plantas de producción de energía de las células, que convierten la comida que ingieres en energía. Esta renovación disminuye la cantidad de daño oxidativo que el cuerpo sufre. Pero es solo un factor benéfico, hay muchos más, dice el Dr. Rabousin.
La restricción calórica no es la única forma, hay otra que los científicos afirman para lograr la misma respuesta genética benéfica, la cual es el ayuno intermitente, que consiste en abstenerse de comer durante periodos de tiempo alternando con comer porciones normales. Hoy en día, los estudios con seres humanos demuestran que un ayuno intermitente puede tener altos beneficios para la salud, aunque los periodos de ayuno sean fugaces. En uno de esos estudios, los participantes comen de forma normal la mayor parte del tiempo, pero durante 5 días al mes se someten a una dieta restrictiva consistente en sopa de verdura, barritas energéticas y suplementos dietéticos. En 3 meses, aquellos que mantuvieron esta dieta del ayuno, perdieron peso, redujeron su grasa corporal y disminuyeron su presión sanguínea. Pero lo más importante es que los participantes tenían niveles bajos de una hormona que se genera en el hígado, y que se llama factor de crecimiento insulínico tipo 1, o IGF-1 por sus siglas en inglés. Las mutaciones del IGF-1 y del gen receptor del IGF-1 se asocia con una tasa inferior de mortalidad y enfermedad. Es más, de acuerdo con Nir Barzilai y Zhou-Xing Su, que investigan el envejecimiento en la Escuela de Medicina Albert Einstein de la Universidad de Nueva York, los niveles de IGF-1 están íntimamente ligados a la longevidad. De hecho, su impacto es tan grande que en algunos casos se usa para predecir con gran precisión cuántos años vivirá una persona. Como siempre existen zonas en el planeta donde se puede observar este comportamiento con sus beneficios. Tenemos a la isla de Icaria en Grecia, donde 1/3 de la población vive más de 90 años, y casi todos los ancianos son discípulos de la Iglesia Ortodoxa, cuyo calendario promueve el ayuno en mayor o menor medida durante casi la mitad del año. En unos casos prohíbe comer carne, lácteos, huevos y en otros prohíbe el vino o el aceite de oliva, pero además pasan días enteros de ayuno antes de comulgar. Hay otros lugares donde la longevidad es habitual, como Bama al sur de China. La gente tiene acceso a comida sana y saludable, pero eligen espaciar mucho la comida a lo largo del día. Muchos de los centenarios de esa región se han pasado la vida saltándose el desayuno. Normalmente la primera comida es el almuerzo y después comparten una copiosa cena. De esta manera pasan unas 16 horas al día o más sin comer. Esta es una forma de no pasar hambre a todas horas, pero usar el hambre a veces para activar el circuito de supervivencia. Un método popular de ayuno consiste en saltarse el desayuno y almorzar tarde, conocido como la dieta 16-8. Otro es comer el 75% de las calorías recomendadas durante 2 días a la semana, es la dieta 5-2. Hay otra más interesante en la cual no comen durante 2 días a la semana, la dieta comer, parar y comer, y la más dura, no comer durante una semana al mes. Pero una cosa es importante para los científicos, como dice el Dr. Luigi Fontana de la Universidad de Washington, quien también está afiliado a la Universidad de Brescia en Italia. Ayunar por poco como 16 horas puede mejorar algunas medidas de salud y contrarrestar procesos de las enfermedades, pero si va a reducir calorías, se tiene que comer una dieta muy sana. Eso significa que si se va a comer una dieta pobre y de baja calidad calórica, como almorzar dulces o paquetes de frituras y no se come suficientes calorías nutritivas, como resultado de esto el riesgo a la salud se incrementa. No es agradable al comienzo una dieta hipocalórica, pero hay otro punto positivo de comer de esta forma: el dinero que ahorras. Para el siguiente puesto, hay un punto importante de una dieta saludable, que tiene que ver con la cantidad de proteína que se consume. La variante de la proteína. No hay duda que los aminoácidos son moléculas orgánicas, que son los ladrillos para todas las proteínas del cuerpo humano, y sin ellos moriríamos rápidamente. Pero mientras nuestros cuerpos requieren proteínas, muchos de nosotros podemos comer bastantes de ellas, en especial del tipo que viene de los animales. En un estudio de 2014, se encontró que las personas entre las edades de 50 a 65 años, quienes comen copiosas cantidades de proteína definida como el 20% o más de su consumo calórico diario, sufren un salto de 75% de riesgo de mortalidad y tienen 4 veces más probabilidad de desarrollar cáncer que quienes restringen la proteína a un 10% de sus calorías. Estudio tras estudio se ha demostrado que las dietas basadas en el consumo de proteína animal se asocian a una mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular y un mayor riesgo de cáncer, pero también tiene otro efecto perjudicial para nuestra longevidad. Según el Dr. Walter Longo,
gerontólogo de la Universidad del Sureste de California y coautor del anterior estudio del 2014, comer bastantes proteínas, particularmente de origen animal, estimula la producción de dos diferentes tipos de factor de crecimiento, ambos aceleran el envejecimiento y apresuran el desarrollo de ciertas enfermedades. Y para el Dr. Sinclair, la carne roja también contiene carnitina, que las bacterias intestinales convierten en trimetilamina N-óxido o TMAO, por sus siglas en inglés, una sustancia química que se sospecha que causa enfermedad coronaria. Pero también apunta que las carnes rojas procesadas son especialmente dañinas, como los perros calientes, las salchichas, el jamón cocido y la tocineta, que pueden ser sabrosos, pero son muy carcinógenos según las conclusiones de cientos de estudios que han demostrado que existe relación entre estas carnes y los cánceres colorectal, pancreático y prostático. Ciertamente los que siguen dietas centradas en proteínas animal estarán en desacuerdo con el Dr. Longo y el Dr. Sinclair. Podrían apuntar a estudios que muestran que dietas altas en proteínas y bajas en carbohidratos conducen a comer menos y bajar de peso. Pero a pesar de esto, los estudios actuales en longevidad claramente favorecen una dieta baja en proteína animal. El Dr. Sinclair explica que cuando se inhibe la enzima conocida como mTOR, se obliga a las células a gastar menos energía en el proceso de división y a gastar más en el proceso de autofagia, que recicla las proteínas dañadas y mal plegadas. Este proceso es bueno para prolongar la vitalidad en todos los organismos que ha estudiado. La mTOR no solo se ve afectada por la restricción calórica, sino que se puede generar un efecto para que no se active con demasiada frecuencia, al limitar la cantidad de aminoácidos que se consume, así que inhibir este gen de la longevidad es tan simple como limitar el consumo de carne y lácteos. Eso no significa que un poco de carne roja vaya a matarte, pero si te interesa tener una vida larga y saludable, debes sustituir la proteína animal por proteína vegetal. Nuevamente, los estudios demuestran que todas las causas de mortalidad disminuyen de forma significativa, dice el Dr. Sinclair. Estos estudios han demostrado que la restricción de aminoácidos como metionina, la arginina, como los 3 aminoácidos ramificados, la leucina, la isoleucina y la valina, pueden activar al mTOR, que corresponde con el aumento de la esperanza de vida, pero también la disminución del consumo de aminoácidos ramificados ha demostrado una mejora significativa en los marcadores de salud metabólica, como la reducción del azúcar en la sangre. Todos estos descubrimientos pueden explicar por qué entre los vegetarianos la tasa de enfermedades cardiovasculares y de cáncer es inferior a la de las personas que comen carne. También ayudan la reducción calórica y el aumento de los polifenoles a los vegetarianos a vivir más y gozar de mejor salud. El Dr. Sinclair afirma que no podemos vivir sin estos aminoácidos, pero podemos restringir la cantidad que ingerimos. Por ejemplo, la ternera, el cordero, la carne de ave, el cerdo y los huevos tienen una gran cantidad de metionina, mientras que la proteína vegetal, en general, suele contener niveles menores de dicho aminoácido, lo justo para el cuerpo. Muchos podríamos disminuir la cantidad de proteínas de animales, como el pollo, pescado y huevos. Sobre todo teniendo en cuenta que no usamos esos alimentos para recuperarnos del estrés físico o una herida. Hemos hablado de restricción proteica, aunque hay una importante excepción: el consumo de proteína en los mayores de 65 años parece tener el impacto opuesto en el riesgo de la enfermedad y muerte. El Dr. Longo ha descubierto que los adultos mayores que comen moderadamente mayor cantidad de proteína gozan de una disminución del 28% en riesgo de mortalidad y un 60% menos probabilidad de morir de cáncer. Esto puede ser porque la proteína podría ayudar a combatir el desgaste muscular y otros estragos de la edad avanzada. En este momento hay una pregunta importante: ¿cuánta proteína debemos consumir? Para el Dr. Longo, hasta llegar a los 65 años, la meta diaria debe ser de 37 gramos por libra de peso corporal, preferiblemente proteínas a base de plantas. Para una persona de 150 libras o 68 kilos, quien se ejercita fuertemente, 55 gramos de proteína por día. Según la Base de Datos Nacional de Nutrientes en Estados Unidos, se obtiene aproximadamente esa cantidad en una pechuga de gallina de 30 gramos, un vaso de leche 2% de 16 gramos, o un par de tazas de proteína a base de plantas como los frijoles negros de 14 gramos, o de quinoa de 8 gramos. El Dr. Longo afirma que mientras no se esté perdiendo peso o fuerza, se puede adherirse a esta cantidad de proteína, incluso después de alcanzar los 65 años, pero si se nota una pérdida en la masa muscular o peso corporal, incrementar el consumo de proteína puede ser una buena idea.
Por ahora hemos visto que cualquier dieta de ayuno intermitente que no provoque malnutrición y una restricción de proteína animal activará tus genes de longevidad que podrían hacer que aumentemos los años de vida, pero no viviríamos el máximo de años posible solo con lo anterior. No haría que nuestros genes de longevidad se activen al máximo, hay que introducir otros factores, lo cual nos lleva a la segunda parte. Este es Serendipitium. Este es Serendipitium. Si te gustó, suscríbete y dale like.